Muchas gracias, Pascal, por la presentación, excelente participación. Tenemos muchas preguntas del público. La primera, ¿qué puede y debe hacer la sociedad mexicana para no ser únicamente un pasivo observador en la 4T y la destrucción del valor que realizan sus gobernantes, sobre todo ante la desaparición e inoperancia de la oposición? Me parece una pregunta muy importante. Yo creo, me gustaría dar un sentido general. ¿Qué debe hacer la sociedad en una democracia? Y creo que una democracia se caracteriza o debiera caracterizarse por la participación activa de la sociedad. Como decía yo en la presentación, nos hemos acostumbrado a que vivir en democracia y ser ciudadanos en democracia significa solamente ir a votar cada 3 años. Y es mucho más que eso. Nos hemos olvidado que la democracia se hace, se construye con la participación de todos. Entonces, justamente en un entorno polarizado, en un entorno donde pueden encontrarse manifestaciones crecientes de autoritarismo, es muy importante la participación de la sociedad, que se haga escuchar. Y para hacerse escuchar, pues una sociedad tiene que estar informada, una sociedad tiene que participar en el debate público, tiene que estar interesada en los temas que le afectan. Eso implica, pues, informarse. Hay muchas maneras de informarse. Creo que hay medios de comunicación de larga tradición, pero también hay medios de comunicación nuevos. Creo que las redes sociales nos han permitido, pues, no solamente informarnos, sino también opinar. Han creado un ida y vuelta que permite construir redes de participación democrática. Hay muchos niveles de participación, porque luego me preguntan, pero yo ¿cómo participo? ¿Cómo comienzo? Si nunca he participado en democracia, ¿cómo comienzo? Y se comienza, como siempre, desde lo más básico, desde la célula donde uno vive, el barrio, la colonia donde uno vive, la cuadra donde uno vive, el centro donde uno trabaja, donde uno estudia. Hay diferentes ámbitos en la sociedad que requieren de organización y en los cuales los ciudadanos tienen que expresarse y tienen que buscar mejorar. Y si hacemos esto, vamos a poder olvidarnos del papel que juega la oposición, porque es un poco la polaridad intersustentante, como dicen los filósofos, ¿no? No necesitamos, así como digo que para asegurar el progreso del país, para poner al país en una senda de progreso y desarrollo, no necesitamos depender de lo que haga una sola persona, el presidente de la República, y tampoco dependemos de lo que haga la oposición en el juego democrático. Es decir, los partidos sirven para postular candidatos, así está conformada nuestra ley electoral. Los partidos presentan los candidatos, sé que hay candidaturas independientes, no son muy fáciles de presentar, pero bueno, las hay, pero básicamente los partidos son entidades que presentan candidatos por los que luego votan los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa con las propuestas? ¿Qué pasa con las iniciativas, con las ideas para mejorar la vida de todos? Esas tienen que surgir de la sociedad civil y por eso tiene que estar involucrada la sociedad civil, más aún en tiempos en que, como digo, pues se ven desgraciadamente elevarse los niveles de autoritarismo. Gracias, Pascal. Una segunda pregunta, lamentablemente no nos han puesto quién las hace. Excelente presentación, Pascal del Río. Estamos de acuerdo en los retos como personas y como sociedad, pero nos preocupa el futuro y conducción política de nuestro país. ¿No se vislumbra realmente el que AMLO manipule su continuidad en el 2024? Bueno, sé que desde que tomó posesión el presidente ha existido la impresión de que se va a reelegir. Primero hay que decir que constitucionalmente es imposible, luego puede modificar la Constitución, pero para eso requeriría una mayoría calificada. Entonces, yo no creo que esté en el ánimo de él hacerlo, ni sería tolerable, me parece, por parte de la sociedad una reelección del presidente de la República. Lo que sí puede haber, pienso que no es automático, pues, pero existe la
la posibilidad es un ánimo de controlar al próximo presidente o presidente de la República a través de la gran influencia que tiene él en su movimiento político, porque si bien pues él dejará la presidencia, no quiere decir que, como él dice, que se va a ir a descansar a su finca de Palenque. Creo que me parecería natural que siga activo en política, y bueno, va a ser un hombre, es un hombre al que mucha gente escucha y seguirá siendo un hombre que mucha gente escucha después de la presidencia de la República. Desde luego, falta saber cómo termina el sexenio, pero hoy en día podemos decir que Morena no es un partido político, Morena es un movimiento construido en torno de una persona que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de que va a seguir teniendo influencia en el próximo sexenio, gane quien gane la presidencia de la República lo va a tener, pero también puede surgir en el próximo presidente, aún siendo del oficialismo, pues el ímpetu de decir, pues ahora yo soy el presidente, ¿no? Y aplacar las intenciones del López Obrador de querer controlar o continuar con lo que él llama su movimiento de transformación. El 18 de marzo en el Zócalo, seguramente lo escucharon ustedes, pues parte de su discurso dijo que nada de zigzaguear, es decir, estaba mandando un mensaje para decirle a sus corcholatas que la línea era continuar por la línea política que él ya ha trazado, y por lo menos yo así lo interpreté, y que cualquier aspiración a ser candidato de Morena y sus aliados en 2024 pasaría por continuar con esas mismas políticas, lo cual, pues, desde luego que el próximo presidente o presidente tendrá la prerrogativa de alterar esa política y de enviar iniciativas al Congreso distintas, digamos, para cambiar las leyes que actualmente existen, pero también si esas son las condiciones que él impone para llegar a ser candidato, pues nos va a obligar a ellos a establecer una serie de compromisos de los cuales después será un poco difícil que se les digan, o tendrá un costo político desdecirse de ellos. Gracias, Pascal. Una tercera pregunta, que si nos pusieron el nombre, Juan Pablo, muchas gracias por la pregunta. A un año de tu cobertura de la guerra en Ucrania, ¿qué pensamientos tienes del conflicto? Pues muy sorprendido, igual que creo que muchos analistas y muchos observadores, de la resistencia de los ucranianos. Se pensaba que Rusia, un país mucho más poderoso económicamente, con un territorio enormemente mayor y con una población mayor también, acabaría en unos cuantos días, 3 días, tomaría Kiev y acabaría con cualquier resistencia que tuviera Ucrania, y me parece que la resistencia ucraniana ha sido ejemplar. Desde luego que pues, la han provisto de armas desde Occidente, pero ni siquiera con esas armas, si no hubiese entre los ucranianos una voluntad de resistir, y sobre todo creo yo de tener la razón de su lado, porque finalmente Rusia, Vladimir Putin, está rompiendo el orden internacional con esta invasión. Entonces, tener la razón de su lado y ser un pueblo que ha aguantado muchas penurias, porque si nos remontamos a la historia de Ucrania, podemos ver que ha sido un país que incluso dentro de la Unión Soviética pues fue una nación que resistió culturalmente, y ahora se manifiesta esto, pues sin esa capacidad de hacer frente a la invasión, sin esa voluntad de hacer frente a la invasión, pues Ucrania estaría acabada. Yo me imagino, a menos de que una solución militar extrema tuviera lugar, me imagino que estamos frente a un conflicto que va a durar muchos años. Gracias. Gracias. Voy a unir 2 preguntas que van muy de la mano. Para las elecciones del 2024, Claudia, Ebrard o Samuel García, y si gana Morena, ¿qué nos depara en el desarrollo de nuestro país? Bueno, yo en cuanto a la definición del candidato o candidata al oficialismo, yo veo que las cosas se están armando para que Claudia Sheinbaum sea la candidata.
no quiere decir necesariamente que lo vaya a hacer, porque pueden todavía suceder una serie de cosas, pero me parece que hay una preferencia indudable por parte del presidente de que ella sea la candidata, por las razones que se quieran. Puede ser porque desde que sería entregarle la banda presidencial a una mujer y con ello pasar a la historia, porque es algo que le importa mucho al presidente López Obrador, hasta que pues sería una presidenta que él volviera sobre la cual podría tener una mayor influencia que sobre otros, ¿no? Particularmente Ebrard. Pero tampoco creo que el presidente trague lumbre, ¿no? Si ve que las encuestas le dicen que Claudia Sheinbaum no puede ganar la elección, pues probablemente no vaya a ser ella la candidata. En una situación en que el oficialismo requiera de una porción importante del voto de la clase media y de estados del norte del país, norte y centro del país, pues probablemente Ebrard podría ser un candidato de esas características. Yo veo la mesa puesta para que ella sea la candidata y veo a Ebrard como pues, una opción que no le gustaría al presidente, pero que en caso necesario echaría mano de ella. Para mí Adán Augusto es una incógnita, honestamente no sé realmente si lo que pretende con su entrada en la contienda es que no se polarice entre dos candidaturas y tener una mayor capacidad de maniobra, pero no me queda muy claro, no creo que vaya a ser el escogido por la candidatura. Y respecto de Samuel García, pues no estoy seguro de que se vaya a animar a participar, ¿no? Si yo veo algunos, los que vemos todos, algunos personajes de la oposición ya puestos para competir, pero sinceramente en este momento, si vemos las encuestas, no le veo a ninguno de ellos gran posibilidad de ganar. Gracias. Otra pregunta. Hablas de la crisis del agua, sin embargo, esto no es un tema solo de gobierno. Como sociedad, ¿qué crítica debes hacer? ¿Por qué la sociedad no es receptiva a la responsabilidad de dejar un mundo mejor a las futuras generaciones? Estoy totalmente de acuerdo y ha sido un poco el espíritu del que he hablado hoy. No podemos dejarle al gobierno todas las responsabilidades y desde luego la forma que manejamos el agua en México pues no es de lo más responsable. De acuerdo con las mediciones que hacen Naciones Unidas, somos un país que utiliza mucho más agua que otros países. Entonces, pues, por supuesto no puede uno hacerlo en individual, pero creo que tenemos que trabajar en una cultura de aprovechamiento del agua. Somos un país árido y vamos a ser un país mucho más árido a futuro, entonces tenemos que empezar a tomar decisiones de política pública, decisiones también a nivel legislativo, es decir, tendremos que aprobar ciertas leyes en ese sentido y sobre todo pues generar una cultura de buen manejo del agua que pasa por un uso racional, pero también pasa por el reciclaje. Somos un país que recicla muy poco el agua. Hay países, se dice que un país recicla bien el agua cuando una persona se toma por séptima vez el mismo vaso de agua. Y esto es posible. Lo he visto en algunos viajes que he hecho en lugares como Singapur, por ejemplo, que no tiene una gran disponibilidad de agua potable, pues tienen un programa súper intensivo de reciclaje. Entonces, el líquido que era ayer agua negra se convierte en un líquido potable, un agua potable. Entonces, pues creo que son inversiones que se van a tener que hacer y vamos a tener que desarrollar entre todos una política de mejor aprovechamiento del agua. Gracias.